Hola, me da mucho gusto poder exponer de manera breve algo del aprendizaje que tuve en la materia de motivación y sensopercepción de la carrera de psicología. Voy a utilizar como apoyo material que envié, como las tareas de cada uno de los bloques, para poder guiarme en esta presentación. Voy a compartir pantalla e inicio con la relación que hay en estos dos conceptos. La motivación es esa energía interna que activa, que orienta y sostiene la conducta hacia una meta determinada y surge de necesidades fisiológicas. Vimos algunas teorías, como la teoría de la activación, que es esa energía fisiológica que prepara para la acción. Vimos las teorías cognitivas, las homeostáticas, que no voy a entrar a detalle por el tiempo, y tenemos algo que es por el origen. ¿Qué nos motiva? Nos puede venir una motivación intrínseca, que es una satisfacción interna, y la extrínseca, que va a darse porque nos va a generar algún beneficio, una recompensa. Tenemos la que es por objetivo, que es positiva, porque queremos algo, ganamos algo, y la negativa, que es la evitación, evitar un daño o algo que no nos es positivo. Y tenemos por sus consecuencias la primaria, que nos va a satisfacer solamente las necesidades básicas, y la secundaria, que ya tiende más allá a las necesidades sociales, como el afecto, los reconocimientos, el estar en sociedad. Y tenemos también el tipo de energía, que es la centrada en el ego, es ese deseo de destacar ante los demás, y las centradas en las tareas, que va más enfocada a la superación personal, a superarse a uno mismo. Por otra parte, tenemos la sensopercepción, que es ese proceso mediante el cual los sentidos captan los estímulos externos y el cerebro los interpreta, generando la experiencia perceptiva consciente. El proceso se da de la siguiente manera. Viene la sensación, o sea, la captación del estímulo, lo percibimos a nivel cerebral y luego tenemos una experiencia perceptual, que es el resultado ya consciente, que nos va a llevar a la acción. En este sentido, tenemos algunos antecedentes históricos en Platón, que hablaba de la percepción limitada, el famoso mito de la caverna, los empiristas del siglo XIX, que veían a la experiencia sensorial como base del conocimiento. Tenemos algo ya más científico en Comte, que aplica este método, el científico, y tenemos la Gestalt, que es esa percepción organizada donde nos dicen que el todo es más que la suma de sus partes. Cerrando esta pequeña introducción, la relación entre la motivación y la sensopercepción es que la motivación nace de una necesidad que surge tras percibir una carencia, y la sensopercepción proporciona la información que activa la motivación. La persona interpreta los estímulos, genera un significado y actúa motivada. Ahora hablaremos de la motivación hacia los logros, la teoría de la emoción y la agresión. La motivación hacia los logros es algo que yo relaciono mucho con todos estos postulados de los autores de autosuperación o desarrollo personal, que nos hablan de este impulso interno para alcanzar las metas y lo que necesitamos para alcanzarlas, superando los retos que tenemos ante la visión de un determinado objetivo. Y tenemos como elementos claves la necesidad de logro, que es ese deseo de sobresalir y enfrentar retos moderados; expectativas, la expectativa, que es esa creencia de que es posible lograr un objetivo y que a veces no las ponemos tan altas que pueden generar frustración, que ya viene más adelante el tema. El valor de la meta, que es la importancia que le vamos a dar nosotros al resultado. Las metas de desempeño, orientadas a demostrar nuestra capacidad, y las metas de dominio, que están orientadas para aprender y mejorar. Las conductas asociadas son la persistencia ante las dificultades, que nos hará lograr lo que nos proponemos; la elección de los retos equilibrados, no sobresaturarnos o pensar demasiado, o poner una expectativa demasiado alta;
y la planeación y la autorregulación. La planeación que es básica para cualquier objetivo que nos propongamos. Como palabras clave puse aquí lograr, superar, alcanzar, mejorar y reto. Y ahora veremos las teorías clásicas de la emoción. Tenemos la de James Lange de 1884 que nos habla primero que primero ocurre la respuesta fisiológica y luego la emoción. Ellos afirmaban esto. Por ejemplo, veo al perro y mi corazón late y siento miedo. Luego viene la de Cannon Barth de 1927, que nos dice que la emoción y la activación fisiológica ocurren al mismo tiempo. La emoción no depende de la respuesta corporal. Tenemos la de Scatcher, Singer o teoría bifactorial de 1962, que nos habla de que emoción igual activación fisiológica más interpretación cognitiva y el contexto define, perdón, qué emoción es. O sea, tenemos esta combinación interesante, pero la definición la va a hacer el contexto en que nos encontremos, por lo cual va a variar cómo vamos a reaccionar según el lugar en el que estemos. Tiempo, lugar, circunstancia. Tenemos la de Darwin, de 1872, que nos habla de la perspectiva evolutiva y que las emociones tienen un valor adaptativo para favorecer la supervivencia. Ahora veamos qué es la agresión. La agresión la percibimos como esa conducta dirigida a causar un daño físico o psicológico a otra persona. Y tenemos estos tres tipos. La agresión hostil, que surge de la ira, el daño como fin. Es algo así como lo que en derecho se considera el dolo. Si estamos conscientes de que queremos ocasionar el daño y lo hacemos. Tenemos la agresión instrumental, que es un daño para conseguir un objetivo. Yo aquí me viene a la mente ese postulado de Maquiavelo de que el fin justifica los medios. Entonces no es realmente que te quiera causar un daño, pero yo necesito hacer lo que tengo que hacer aunque te agreda porque debo de conseguir un objetivo determinado. Y la agresión puede ser verbal, física o relacional, que lo identifico también con todo este tipo de violencias, que puede ser la violencia verbal, la violencia digital, la violencia vicaria, la violencia patrimonial. Lo relaciono un poco con este tipo de eh, pues agresiones porque en realidad el significado es causar molestia a alguien más, dañar a alguien más. Y tenemos los factores que le explican. Hay una explicación biológica que se centra en la amígdala y la testosterona, el aprendizaje social, que es el modelado, el refuerzo, que nos dice que vamos aprendiendo conforme estamos en un grupo, en cierta cultura, y entonces ahí van modelándose nuestros pensamientos y pueden explicar el grado de agresión que tenemos con base en ese entorno. Las ambientales, que son la frustración, el calor y el estrés. Y aquí me viene a la mente, yo que vivo en Tabasco, la gente suele ser más agresiva. Por ejemplo, al manejar, porque aunque lleves aire acondicionado, el sol, el calor, sales, tu auto, entras al auto, la gente suele ser un poquito más agresiva por este factor del clima. Y los cognitivos, que es la interpretación hostil de la conducta ajena. Tenemos como modelos explicativos la frustración-agresión de Dollard y Miller, el aprendizaje social de Bandura, el modelo general de agresión de Anderson y Bushman. Y como palabras clave puse daño, hostil, instrumental, aprendizaje y frustración. Y cerramos con la relación entre los tres temas. La motivación hacia los logros puede influir en la emoción, en el orgullo y en la frustración. Las teorías de la emoción explican cómo interpretamos el éxito, el fracaso o la amenaza. La agresión puede surgir de la frustración cuando las metas no se alcanzan, que es lo que comentaba hace unos minutos. Nos ponemos a veces metas demasiado altas, no planeamos bien o planeamos bien, pero la meta era demasiado, era inalcanzable y bueno, nos viene la frustración y ¿qué pasa? Reaccionamos y somos agresivos.
La cognición, hay un errorcito ahí, más fisiología, más contexto determinan si una emoción se transforma en acción constructiva o agresiva. Esto es algo así como la inteligencia emocional, o nos regulamos o nos desbordamos. Y aquí tenemos otra relación interesantísima entre la emoción y el sistema nervioso autónomo. Esto es súper interesante porque nos deja claro que la emoción no se queda en la mente, sino que se expresa en todo el cuerpo a través del sistema nervioso autónomo. Y eso lo podemos percibir todos cuando estamos preocupados, nos estresamos y podemos tener dolor de cabeza. Cada organismo lo manifiesta de diferente manera. Otras personas les da colitis, otras tienen contractura muscular. Pero todo lo que pensamos baja a nuestro organismo y evidentemente todo eso hace un cóctel que va a reflejarse en nuestra conducta. Tomaremos primero la fisiología de la emoción y tenemos que esta es el conjunto de procesos biológicos y neurofisiológicos que permiten que una emoción se exprese y se perciba. Sus componentes básicos son la activación fisiológica, que son los cambios corporales, la experiencia subjetiva, cómo se siente. No todas las personas sienten de la misma manera ciertas cosas, ¿no? Me parece que podría ser un ejemplo el umbral del dolor. Hay personas que tenemos umbral de dolor muy alto y otras que son mucho más sensibles. Tenemos la expresión conductual y las emociones provocan cambios corporales específicos y visibles, como lo son el ritmo cardíaco, la sudoración, movimientos musculares, que es parte de lo que comentaba hace un ratito. El sistema nervioso autónomo, súper importante, es el encargado de regular funciones involuntarias como la respiración, la circulación, la digestión, y es un puente directo entre la emoción y el cuerpo. Capta la información del entorno y prepara al organismo para reaccionar automáticamente ante un estímulo emocional. Estas funciones involuntarias como respirar, que no estamos plenamente conscientes de ellas, pero lo hacemos. Y escuchaba recientemente que no todos respiramos de la manera que debemos y eso también nos va a alterar la forma en que nos comportamos. Incluso de las personas que tienen algún problema nasal o de adenoides pueden tener un comportamiento muy diferente porque no respiran bien. Entre las reacciones principales tenemos el ritmo cardíaco, la respiración, la dilatación pupilar, un error, sudoración, y su función es movilizar la energía ante estímulos o amenazas, perdón, estímulos de amenazas o estrés. Es dominante cuando la emoción se siente intensamente, como miedo o enojo, llevando al cuerpo a alto nivel de activación fisiológica. Digamos, esta es la reacción, mm, pues sí, negativa. Y tenemos luego la parte de tranquilidad, ¿no? Cuando bajamos eso, que es división parasimpática, relajación, recuperación, y las reacciones principales son el ritmo cardíaco que disminuye, la respiración se controla, la digestión está normal, y su función es retornar al equilibrio después de la activación. Genera el estado de calma posterior a la emoción intensa, la homeostasis emocional. Es así como la parte zen de nuestro cuerpo. A muchas personas les cuesta muchísimo trabajo después de un episodio de intensidad poder regresar al equilibrio. Y la relación entre la emoción y el sistema nervioso autónomo es que la emoción no se queda en la mente, ¿no? Esa sería la conclusión de esta parte, sino que se expresa en todo el cuerpo. ¿Y cómo ocurre? Pues ocurre a través de la percepción, recapitulando, el del estímulo interno o externo, la interpretación emocional, cómo interpretamos el peligro, la alegría, la sorpresa. Hay personas que se pueden alegrar cuando les llevamos una sorpresa de cumpleaños, por ejemplo, una fiesta sorpresa, pero hay personas que pueden molestarse porque sienten que invade su espacio. Tenemos la activación automática del sistema nervioso autónomo. Si la emoción es intensa, activa el simpático, que es la lucha, la huida,
Y si la emoción disminuye, predomina el parasimpático. Yo diría que el parasimpático es el zen, porque se recupera el cuerpo, el organismo, la mente, el temporizador. Y tenemos cambios corporales observables que sirven para sobrevivir y comunicar las emociones. Estos cambios corporales que tenemos todos los seres humanos, pues nos ayudan a cuidar nuestro organismo para tomar acciones y poder llevar una vida mucho más en armonía. En conclusión, lo percibido aquí, hay otra parte también que habla del espacio, cómo vemos los espacios, cómo interpretamos los colores y cómo todo esto influye en nuestra percepción y la forma en que vemos al mundo. Lo fascinante de todo esto es cómo interpretamos la realidad, cómo yo veo la realidad. Por ejemplo, si hoy me pongo en una plaza llena de personas que están celebrando la victoria de algún político, ¿cómo lo voy a interpretar yo y cómo me voy a sentir yo? ¿Y cómo se va a sentir una persona que está festejando de manera directa? Yo hablo que yo estoy a lo lejos y la que está de manera directa festejándolo y cómo lo puede ver otra persona que está en contra de ese político que está allí. Entonces, eso es un ejemplo muy sencillo de lo diferente que percibimos las cosas según nuestra historia, nuestra formación, de ese modelado que tenemos culturalmente y que hace que en cierto punto todo sea subjetivo. Yo tengo una formación de abogada, soy licenciada en Derecho, me dediqué 25 años al servicio público en este ámbito jurídico administrativo y es bien interesante este tema de la subjetividad, cómo el, la interpretación de las cosas nos puede llevar a un resultado determinado, porque lo que para mí puede ser nocivo, para otra persona puede resultar útil y puede resultar beneficioso. Entonces, todas estas características fisiológicas, neurofisiológicas que nos enseñan en esta materia tan importante, tan bonita como es la motivación y la sensopercepción, pues nos da mucha luz de por qué muchas veces nos comportamos de una manera que a veces ni nosotros mismos entendemos, pero que a final del día nos hace ser humanos, nos hace tener esa característica de poder ver el mundo con diferentes ojos.